Telardo. Axel Aguilera está conectando el audio. Y después tiene que conectar el... Una vez que se conecte, ahí ya te va a poder escuchar y te va a poder hablar. Bueno, le esperamos. Con mucho amor y con mucha paciencia. Y con mucha virtud. En este momento él te está viendo, pero no, Claro. para que no resolverlo del audio. No, sí, sí se está instalando la aplicación es porque no la conoce y no sabe cómo hacerlo, seguro. Claro. Sí, seguro. Ahí le estará pidiendo, la aplicación le estará pidiendo permiso para Sí. grabar, para el audio, todo eso, ¿no? No, el permiso, como vos en admin, al revés, los que entran invitados, Claro. Axelardo! ¿lo escuchás? Te veo, pero no te escucho. ¿Vos me escuchás? No, está bien otro lado. No te escucho. ¿Vos me escuchás? No, está bien. Aló, aló, aló. Eh, chatear. Te veo, pero no te escucho. Espérame, no tiene más. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Listo. Ahí va, ahí va. ¿Vos me escuchás a mí? No, No, me dijo. te A ver, escucho a más. ver. Esto está... ¿Ya está grabando esto? Sí, ya está grabando. Bueno, bueno. Bueno, entonces ya estamos grabando. Sí, ya. ¿Ya está todo ok? Buenísimo. ¿Me Entonces escuchás bien ahí? empieza a correr el tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Emanuel. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento. Buenas madrugadas. ¿En qué momento me estés escuchando? Seguimos con este ciclo de entrevistas. En este caso con el señor Axel Aguilera. Hablamos anteriormente con el señor Carlos Aguilera. Y uno dice, se llaman, tienen el mismo apellido, ¿por qué? ¿Coincidencia? No, son hermanos justamente, los hermanos Aguilera. Amigos míos de hace mucho tiempo con los que tengo el honor de trabajar en este podcast, que les hago recuerdo, está disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, eBooks, me estoy olvidando, bueno, YouTube, obviamente, las principales plataformas puedo decir que estamos ya activos. Así que bueno, es un gusto para mí saludarte, Axel querido. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Bien, bien, bien. Todo bien. Estamos aquí aprendiendo también de la nueva tecnología para poder trabajar. A través de streaming. Bueno, habíamos hecho algunos tipos de transmisiones y ahora estamos adaptándolo a lo que es Zoom. Así que, ¿a ustedes me escuchan bien ahí? Sí, sí, yo te veo y te escucho perfecto. Perfecto. Bien. Sí, ahora, viste, con todo esto de la tema de cuarentena, pandemia, viste, hay que apropiarse un poquito más de los recursos tecnológicos, por así decir, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, Axel, hoy vamos a estar hablando, sí, un poquito guiados hacia el podcast, pero más que nada me gustaría saber antes, saber de vos. Bueno, yo sé, no sé todo de vos, pero te conozco hace bastante tiempo y bueno, me gustaría conocerte un poquito más y por qué no la gente que nos escucha, que nos está viendo, que sigue el podcast, que no son muchos, pero están ahí, puedan conocerte un poquito más. Así que, bueno, para empezar, sé que vos naciste en una familia de músicos, vos cuando naciste ya estaba la música ahí, pero me gustaría saber cuáles fueron tus primeros pasos así en la música, tu primer acercamiento a la música. Bien. Hablando un poquito de mis inicios y de lo que tiene que ver con. Tenemos que remontarnos a mi niñez, ¿no? Yo tengo entendido por lo que
por lo que papá nos cuenta, que a cada uno de nosotros, él, de una manera distinta, nos inculcó la música. Y de esta forma, en mi caso, yo sé que antes que yo naciera, eh, hay que remontarse, ¿no?, al año 1987 por ahí, y mi papá ponía estos grabadores grandes que tenían un parlante y para un cassette en ese Ajá. tiempo, en la panza de mamá. Así que Ojo. si vamos al inicio, creería que ahí es donde nace la parte musical, O la sea que parte ya musical mía. tuviste un acercamiento, por así decir, in vitro a la música. Ah, correcto. Ajá, ajá, correcto. Y está comprobado que en el embarazo uno puede también influir en cómo va a ser el proceso, ¿no? Yo lo he Claro. visto con mis hijos también, de la misma manera que lo hacían conmigo, yo también le ponía auriculares a la panza de mi señora, le tocaba la guitarra y veía la reacción de la panza. Así que bueno, se puede decir que desde la panza yo puedo decir que escuchaba o por ahí tenía mi acercamiento con la música. Y después, Genial. ya de pequeño, yo escuchaba cómo papá y mamá cantaban en casa. Como digo, o sea, somos una familia de músicos. Y la verdad que, bueno, el acercamiento fue desde el inicio. No recuerdo bien cuándo comenzó todo, pero sí sé que desde muy pequeño música se respiraba en mi casa. Desde que tenés memoria, digamos. Sí, sí, totalmente. Buenísimo, sí. Y esto de, ya de hace años, ya que estás trabajando igual, bueno, de artista trabajaste mucho, pero también en la parte de producción, ¿no? Sí, bueno, eh, sí, siguiendo con este camino, ¿no? Creo que yo al principio comencé a ponerle a los 4 años a incursionar en los instrumentos musicales. Claro. Primero la parte percutiva, que sería el bombo, tocaba un coro de niños de la iglesia, y ahí aprendí a tocar el bombo, la guitarra, a esa misma edad, tipo 4 o 5, un poquito antes de entrar a la escuela, pero entre los 6 y los 8, a mí me nace un amor por las teclas. Claro. El primer teclado que tuve fue como a los 5 o 6 años, y de ahí no he parado. El piano es un instrumento que es muy rico y que me envuelve mucho, digamos, desde ese tiempo, y que no he dejado de aprender. Después tuve la oportunidad de ser becado en un conservatorio, porque de otra forma, bueno, mis padres no podrían nunca haber accedido a un instituto como este. Ah, Es el conservatorio de la Universidad de Magallanes, de Punta Arenas. Estudié casi 5 años, o 4 años y medio, hasta que se caducó la beca. Y bueno, ahí aprendí, ahí aprendí muchas cosas técnicas, digamos, y mucho lenguaje musical que hasta el día de hoy me permiten comunicarme con otros músicos. Eh, Después, bueno, festivales estudiantiles, varias agrupaciones, entre ellas con mi viejo también, siempre cantando. Tenemos un grupo que se llama Remembranzas, y cantamos desde que empezamos con la música, a formar parte. O sea que el folclore latinoamericano, tanto de Chile como de Argentina, lo pudimos ir trabajando desde muy pequeños. Así ah, que, y así nace nuestros primeros discos, y ahí es donde te agarra el otro amor por la producción, que es lo claro. que, lo que me pregunté. Eh, Aprendí en la escuela de un amigo que se llama Axel también. Eh, Él nos grabó un disco, y ahí fue donde hicimos nuestras primeras herramientas, ver el lugar, el estudio de grabación, tener tus primeras percepciones en estudio, que no es lo mismo tocar en vivo que tocar grabándote, escuchándote. No, Es totalmente otra diferente. sensación, sí, totalmente diferente, otra preparación también, Mm. mucho ensayo, mucha dedicación. Buenísimo. Y bueno, hoy Contrapulso es una empresa, una mini empresa, una productora, pero en un momento, hace muchos años, fue una banda que iniciaste vos con Carlos. Estuvimos hablando un poquito con Carlitos de eso igual. Sí, Sacaron un CD, un álbum
en el que yo, bueno, participé un poquito ahí, puse mi granito de arena. Pero bueno, ¿y vos cómo lo viviste eso de, o sea, un poco desligarte, por así decir, de Remembranzas y abrirte un camino nuevo con Contrapulso? Contrapulso nace allá por el 2007 con una necesidad, ¿no? Porque nosotros trabajando todo el tiempo en el folclore, en algún momento uno se redescubre, digamos, otras sensaciones, otro estilo musical. Y en ese estilo yo puedo decir que tengo mucha influencia de lo que es Puerto Seguro, Rescate, que son bandas muy, muy grosas a nivel nacional, Sí, cristiana obviamente, y que uno tiene esa impronta, ¿no? De poder decir, oh, me gustaría aspirar a. Y claro. en ese tiempo, con prácticamente 20 años, creo que por ahí tenía yo, 20, o 22, 23, no recuerdo bien ahora, pero sí teníamos la necesidad de ya no cantar de otros, sino basta de cover, una cosa así, es como que se Claro, acabaron los covers y dijimos, bueno, pero ¿y por qué no empezar a escribir? Y ahí comenzamos la otra etapa, que va ligada de la producción musical, pero empezamos a escribir nuestras propias canciones. Y así claro. nace Quiero Más, que es el disco. Acá hay algo igual, algo interesante para contar, que es que nosotros incursionamos en la parte online desde ese tiempo. Nosotros vivimos en una localidad que se llama Puerto Santa Cruz y que estamos literalmente alejados de todos y de todo. Ujú, Donde, por ejemplo, mandar a pedir 1000 discos tiene un costo muy elevado, sí, donde mandar a hacer 1000 carátulas es muy elevado. Y si le sumamos todos esos costos a un trabajo discográfico final, eh, claro, uno lo termina haciendo más que nada por el deseo de tener un disco en la mano. Pero el costo es muy elevado, es mucho lo que se necesita claro. para poder llegar a eso. Entonces decidimos en aquel tiempo hacer un disco virtual. Lo estudiamos bien, vimos bien cómo eran las políticas en ese tiempo de Face, que permitía subir audios. No sé si te acuerdas, en Sí, 2006, sí, sí. 2007, se podía subir Cuando audios Facebook era un únicamente. poquito no tan family friendly, sí. Correcto, correcto. Y en esos años eh, decidimos hacer una prueba piloto y subimos el disco para ver qué repercusión tenía. No imaginamos nunca, porque esas estadísticas después se borraron por una cuestión de que Face se renovó Claro. y se mutó todo a lo que, bueno, hoy es, a la plataforma que hoy es. Pero en ese tiempo el disco tuvo más de 500 o 600 descargas. Si uno Wow, va a la estadística, son 600 descargas de personas que escucharon el disco completo o se tomaron el trabajo de descargar las 10 canciones, claro. entre las cuales se encuentra Sin Miedo, que es de tu autoría. Sí. Y Y esto después, antes del 2010, o sea, no, uno dice, bueno, 500 descargas hoy en 2020 lo hace cualquiera, pero en esa época no era algo tan común. porque claro, ahí estaba el tema de que a la gente, y también me incluyo, nos gusta el material aquí en vivo, Claro, impreso, ver la carátula, el disco, poner el disco en la compactera y que se reproduzca. Y en ese tiempo era todo un desafío, entonces por eso, llegar a ese tipo de descargas fue una locura. Y el tema principal, que es, o sea, uno de los temas principales, que uno de los que más repercusión ha tenido, también tuvo 1000 y pico de descargas como tema solo, ¿no? Estamos hablando claro. del disco completo, tuvo 600 y algo de descargas. Y el tema que se llama ¿Dónde estás tú? Tuvo alrededor de 1000 y tanto de descargas. O sea, fue Mm, una cuestión impresionante lo que provocó. Fue lindo para nosotros poder incursionar en lo que es el trabajo virtual, porque es una nueva herramienta que no sabíamos que en el futuro nos iba a hacer. favorecer tanto, digamos, ahora tener herramientas como para hacer un montón de cosas y uno de este tipo de producciones que podemos llegar a larga distancia, ¿no? Porque si vamos al hecho de que no se puede salir a ningún lado, aquí los artistas, la mayoría de los que trabajan aquí en Puerto Santa Cruz, que son bastantes, la mayoría ha grabado con nosotros, ha trabajado con nosotros, hemos producido muchos discos, hemos trabajado en producciones audiovisuales también, Claro. y todo eso, bueno, está en la página nuestra de Contrapulso.
Pero sí, originalmente era una banda y ahora, bueno, mutó a la productora, a este home studio, que bueno, este es nuestro espacio de trabajo, Sí, donde hacemos la magia de crear, de imaginar una música y después plasmarla en el piano y bueno, claro. que tenga las repercusiones que tiene. Sí, que me hiciste acordar de, bueno, de muchos momentos de aquellos años, donde hemos compartido, llegamos a compartir escenario en un par de veces, me acuerdo. Sí, Fueron momentos lindos de que uno dice ahora, ¿cuándo van a volver, no? Con todo esto, uno se hace esa pregunta, ¿no? Eh, pero bueno, igual, quería rescatar esto de, bueno, hablabas primero de remembranzas, después de su evolución a contrapulso que tuviste vos con Carlos, este, y bueno, qué lindo nombrar a tu papá, a Carlos, ya hablamos con Carlos Aguilera Jr., este, le mandamos saludos también a tu papá, a tu mamá, que son personas hermosas que yo conocí en esa época. Este, y bueno, cuando vos hables con ellos, mandale también un abrazo, un saludo de mi parte. Siempre tengo muy lindos recuerdos con ellos, que fueron quienes un poquito te encaminaron en este camino, ¿no? Por así decir. claro, claro, por supuesto que sí. O sea, no, yo creo que no tendría la influencia que tengo si no fuera por mis padres, ¿no? Que ellos Claro, me inculcaron. Hay padres que por ahí dicen el deporte es un buen camino, hay otros que dicen la educación, mientras más educación, más futuro. sí, Mis padres apostaron a la música, dijeron, vamos a probar con la música. Nosotros tuvimos la ventaja que tal vez, bueno, desventaja en el sentido de que éramos muchos, éramos cuatro personas, que uno dice un instrumento musical en aquella época, para una persona que trabaja sola en la casa, es un esfuerzo. Y claro. mi viejo hizo el esfuerzo, con mi mamá hicieron el esfuerzo, muchas veces se ajustaron para que nosotros podamos tener nuestros instrumentos. Y la verdad que yo sé que hasta el día de hoy lo comentamos y no se arrepiente porque es un camino que tiene sus lados B, como se dice, Sí, pero si seguro, uno sí. se mantiene de una manera firme e íntegro, puedes pisar muchos escenarios. Yo tengo la gran oportunidad de haber pisado muchos escenarios, de haber conocido muchos artistas también. Alguna vez le hicimos soporte a Abel Pintos, a Wow. Víctor Heredia, Oh, mirá vos. acá en Puerto Santa Cruz. Nos hemos subido a la Fiesta Nacional del Róbalo Claro, este último febrero. Son instancias donde uno dice una banda local o una productora local no tiene mucha llegada. Te claro, encontrás con un Rodrigo Taparí claro. o sea, son artistas de renombre y a nosotros, bueno, nos dieron la oportunidad este año y eh, la verdad que no, fue una experiencia muy linda porque no solamente la compartimos nosotros como músicos, sino que como productora decidimos que cada músico que ha participado o la mayoría que ha podido grabar con nosotros esté en el escenario del Róbalo y fue lindo porque compartimos con 4 artistas, me hubiera gustado compartir con muchos más, pero bueno, por Mm, cuestiones de que muchos estaban de vacaciones en esa época, eh, nos hubiera gustado tener a todos, pero ahora ya nos ganamos un espacio que ahora no sabemos cómo, todo esto de la pandemia, no sabemos cómo van a ser los próximos recitales, no sé si claro, van a haber recitales, si van a haber eventos masivos, es una incertidumbre que para los músicos se ha vuelto triste. Yo tengo amigos que hoy han dejado de producir, que han dejado de juntarse, los que tienen claro. banda, y que en ese sentido yo puedo estar agradecido, porque, bueno, gracias a Dios no hemos parado de trabajar, no hemos parado de producir, tenemos trabajo para toda la provincia, desde, bueno, amigos de Pico Truncado que nos han enviado letras con guitarra y voz y le hemos mandado producciones terminadas. Claro. Hoy puedo decir que tenemos trabajos para toda la provincia y bueno, a través de Carlito, que él viene desde Córdoba, tiene muchísimo más, eh, abarca muchísimo más él, porque bueno, yo digo siempre, pese a que es el más pequeño de nosotros, el que más preparación tuvo la oportunidad de irse a Córdoba a estudiar y ahí es otro mundo, otra cabeza. La verdad Claro, que él vino con otras ideas, la parte de mezcla está a un nivel muchísimo más alto y eso también a cualquiera que produce
con él tiene la oportunidad de tener un sonido un poquito mejor, digamos, más claro. profesional. Y está bueno esto de lo que decías vos, bueno, la música te permite, te abre las puertas, no solo a conocimiento de ir aprendiendo, sino también de conocer artistas, otros productores, este, otros conocimientos que uno pueda aplicar, adquirir, ¿no? Eh, en este, en esto que es bastante competitivo, ¿no? El tema de música hay mucha competitividad, me imagino. Sí, sí. En algunos casos, yo, bueno, me he cruzado con mucha gente. Sí, No soy tan grande tampoco, tengo 32 años, pero como te digo, niño, mi primera, mi primera experiencia con la música y la grabación tiene que ver con a los 10 años. Entre los claro. 9 y los 10 años tuve la primera oportunidad de conocer a un gran amigo que es un ingeniero técnico, no, técnico en sonido, que es Ajá, eh, Francisco Pérez San Juan de Punta Arenas, muy conocido él. Y la verdad que, bueno, él, así con su conocimiento, con todo lo que tiene, es un tipo muy humilde, una persona que en ese tiempo, ¿no? Yo, un niño de 9 años, le preguntaba, ¿para qué sirve tal cosa? Y esta conexión, y esto acá. Todo lo que yo pude aprender desde ese momento de la producción musical en adelante, ha sido, digamos, en creciendo, ¿no? Decimos, claro. en creciendo en el sentido de que no hemos dejado nunca de aprender, nunca. Me he encontrado con otras personas que, viste, esa parte de, como vos hablabas, de la competencia, Sí, de tal vez el librito es mío y me mantengo con mis conocimientos. claro. Me he encontrado también con esas personas, bueno, que uno puede hacerle una pregunta y te dice, no sé, o tal vez te tira la pelota para el corte. Pero son muchos más, pese a la competitividad que hay, Mm, son muchos más los que han aportado al enriquecimiento, a esto de, de entregar el conocimiento, ya que esto no ocupa lugar, el conocimiento no ocupa lugar, exactamente. compartir y vertir lo que uno conoce. Y creo que eso es lo que he aprendido también en este tiempo, que quien tenga ganas de hacer va a contar con la, con la ayuda, ¿no? De lo que es Contrapulso, porque más allá de que podemos, y suena grande decir productora, hemos producido muchísimas cosas y nos dedicamos a eso. Entonces, cada vez que alguien viene con una consulta y yo veo que algún artista emergente está con una duda, me gusta estar para que el día de mañana puedan decir, no me cerraron las puertas, no me dijeron que no sabían, sino Claro, que el conocimiento se fue compartiendo y que tengan esa experiencia que tuve yo también de muchos amigos, de que hasta el día de hoy podemos compartir y conocimiento, de decir, yo sé esto y podemos compartir cómo haces tal cosa y compartir nuestro, nuestro conocimiento que no ocupa lugar, como te digo, y exactamente. mientras más personas puedan ser impactadas con este bichito de producir, Sí, es muchísimo más para todos, cada quien tiene sus ideas. Hoy en día uno puede decir estamos cerrados a solamente la parte musical, armónica, claro. y hace un tiempo estamos produciendo a raperos, por ejemplo. Sí, Y, y eso también tiene otro matiz que no lo teníamos nosotros. Así que la verdad que me siento muy contento de poder estar en este foro, digamos, y poder contar todo lo que, o bueno, la mayoría de las cosas que hemos podido realizar. claro, sí, sí, totalmente. Bueno, y ahora acercándonos un poquito a lo que es el podcast, ¿no? Sí. ¿Sabías trabajado alguna vez en algún podcast? No, la verdad que cuando me dijiste tal o cual idea, eh, Vos dijiste, este está loco. no, primero tuve que buscar. Vos sabés que cuando no conozco algo, lo que hago es buscar información automáticamente. Claro, No quedarme. O sea, me dijiste podcast, yo nunca lo había escuchado en mi vida. Entonces digo, bueno, voy a googlear, voy a poner qué es. Vos igual creo que me mandaste un par de links sí, y ahí, bueno, busqué información sobre qué era, porque también, o sea, uno puede agarrar el desafío de decir lo hago y puede terminar en un desastre. ¿Viste? Entonces, claro, en este caso, bueno, me informé un poco de cómo es el sistema, cómo es el esquema, y,
y tratando de lo que significa, ¿no? Porque un podcast puede ser informativo, como radio, como lo habíamos buscado, pero también tiene la connotación de ficción, que yo no la Claro. había descubierto hasta. Ya es raro un Entonces, podcast y mucho más uno de ficción, digamos. correcto, ¿Y correcto. te llamó algo la atención más allá de, que bueno, más allá del pedido de un amigo que te dijo, mira, tengo ganas de hacer esto, ayúdame, que fue lo que hice, ¿no? Pero ¿sentiste un interés de incursionar en algo en lo que no habías incursionado, por ejemplo? Por supuesto. Sí, por supuesto, como te decía, o sea, la puerta abierta de lo que es la producción, todo lo que nos enriquezca como para crecer nosotros también, viene muy bien. Claro, Así que después la idea se fue acomodando al sentido también de lo que significa la ficción, de llevar a la persona, al que está escuchando, a que se introduzca en el mundo este de la sonoridad que promueve un podcast. claro. No, es muy lindo, la verdad, trabajar en algo así, eh, enriquece por todos Sí. lados. No, y yo me acuerdo que cuando te fui a buscar, que yo te escribí, todavía no había hablado con Marta, que es la protagonista, a quien le mandamos un gran saludo. Todavía no he hablado con Marta. Hablé con vos primero. No había hablado ni con Marta ni con Mica. Y bueno, y todavía no estaba Carlos ahí. Y bueno, yo quería saber sé que solo no lo iba a lograr, entonces hablé con vos. Y bueno, desde ya te agradezco el interés en el proyecto. Y bueno, te quería preguntar un poquito, ya adentrándonos más en el tema, sobre una de las partes preferidas mías del podcast es el primer capítulo, cuando Lorena hace su introducción. Antes del título suena una melodía muy buena, bueno, quizás sea el leitmotiv, ¿no? Del podcast, del Informe Espectro. ¿Vos, en qué pensabas? ¿Vos pensaste en la historia para componer? ¿O pensaste, o en qué pensaste, por decir pronto? Bien, lo primero es pensar o sea, lo primero que hice fue leer, ¿no? Leer el Sí, guión. Al leer el guión ya uno se va metiendo, porque creo que es la mejor forma, ¿no? Cuando uno lee, se introduce en esto que la imaginación es hecha a correr. eh, en mi cabeza, puntualmente, no sé si a todos les pasará, pero a los músicos creo que sí, que automáticamente hay alguna frase musical que se impregna. claro. Y a mí me pasó que tenía conectado el piano y cuando leí el guión tenía una melodía, porque creo que me lo mandaste en una fecha donde yo estaba trabajando y estaba en banda. Entonces descargué el archivo y lo fui leyendo en mi trabajo, digamos, fui leyendo. Pero cuando llegué a casa, escuché el audio de lo que es eh, la, la historia en Claro. el primer capítulo. Y tenía conectado el piano y empiezo a tocar. Empiezo como a acompañar lo que yo iba escuchando eh, compaginando, digamos, con alguna melodía. Y después me quedó grabada bueno, la que finalmente quedó. La que quedó. Y sí, sí, fue algo espontáneo. No te puedo decir que estuve semanas buscando, no. Claro, claro. Escuché el podcast y lo iba acompañando en el piano. Digo, esta melodía tiene que ir al principio. Y después fue cuando se hace el corte con el tema de la radio, cuando arranca el locutor a hablar. Digo, no puede tener una música tranqui, tiene que ser un corte, vamos. Claro. Una Todo cortina, lo que tiene, digamos. exacto, todo es producto de las creaciones que vamos generando, digamos, a través de la historia. Claro, y eso está bueno porque si bien es importante la narración, también la música, el fondo, el trasfondo te incita a algo, que es justamente lo que uno quiere, lo que yo quiero, como escritor, quiero lograr, que, bueno, que en este momento sientas tensión, en este momento sientas un poquito de terror, de miedo, de qué sé yo, un poquito de... Hay momentos del podcast en que es un poco dramático, un poco más emocional,
Y está bueno el trabajo musical que ustedes hacen con Carlos, que yo siempre digo, por favor, escúchenlo con auriculares para apreciar un poquito más el trabajo. Y está es lo que la música te incita a sentir, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Sí, la música como medio te genera todo lo que uno pueda llegar a sentir, ¿no? Como persona. eh, la música te transporta, te lleva a un lugar. Cuando escuchas alguna música de cierta época de tu edad, te transporta a esa época. Sí, Entonces tiene un poder que es muy, muy enriquecedor, muy interesante, igual de poder rescatar y de poder digamos, darle una intención a una frase musical. Y como te digo, o sea, una nota que te produzca tensión, que te produzca miedo, que te produzca una sensación en el cuerpo. Yo tengo acá el acompañamiento de mi familia, ¿no? Que cuando escuchamos el trabajo terminado, bueno, son de los primeros, igual agradezco a mi familia porque son quienes se bancan eh, el trabajo previo, el trabajo in situ, digamos, en el lugar, y después se bancan la postproducción, que es donde todo, claro. todo se escucha, una, dos, tres, mil. Entonces, claro, son quienes ya se saben los personajes, saben todo lo que va ocurriendo, entonces también aprovecho de saludarlos porque Sí. son quienes de Que antemano escuchan el y los trabajo quienes te y comparten con el trabajo, con la música, por así decir. y son quienes se van también, yo voy probando las sensaciones a ver qué es lo que ocurre cuando Claro, hago esto, cuando pasa esto, si les provoca esta sensación de- de grises, digamos, viste, que tienen sí, mucho matices, además de que el podcast en sí, al hablar de desapariciones, es un tema que es muy fuerte, muy potente. claro, Y, obviamente te lleva a un lugar donde la música tiene que estar acorde a lo que se está transitando en la historia. Entonces, provocar esa sensación y después escuchar repercusiones. Yo sigo mucho lo que es la página del, del podcast, leo los comentarios de YouTube también, de los oyentes, y después de personas, porque yo tengo familiares que están en otros lados que me dicen, ¿de qué se trata, che? Porque la primera vez es como uno está hablando de algo puntual y real, o sea, si no claro, lees la característica o si pasas por alto la idea de que es ficción, sí, hay noticias y hay datos que te provocan esa sensación de voy a buscar esto, si es real, sí, porque si lo pasas por alto, y creo que igual escuché algunas entrevistas ahí en radios de gallego, donde los mismos locutores decían, si no leían la parte que era ficción, automáticamente te trasladaba claro, a un lugar de realidad. Entonces, eso a nosotros nos da una sensación muy satisfactoria de que el trabajo final se logró de llevar a la persona, al oyente, a ese lugar que nosotros queríamos, que sienta que la historia claro, tiene veracidad, que bueno, sigue siendo ficción, pero el trasfondo, digamos, la locución, los actores, digamos, que se escogieron para este podcast, la verdad que muy buen equipo de trabajo, muy buena adquisición. La verdad que todo lo que la gente que buscaste en la parte de voces, eh, no, por todos lados, la verdad que muy linda la sensación del trabajo terminado cada vez que escuchamos la producción final. sí. Sí, no, te da la satisfacción de un producto que te gusta, porque primeramente lo que quería lograr era eso, algo que nos gusta a nosotros primero, que nos haga sentir cosas a nosotros, y después volcarlo al público, ¿no? Y bueno, ya casi estamos muy cerca del capítulo 6, que es el capítulo final, donde, bueno, en el capítulo 5 ya hay una gran revelación, pero el capítulo 6 hay otra parte de la revelación que todavía no vemos, no escuchamos. Bueno, tanto vos como yo ya sabemos, pero nos falta el producto final, ¿no? Que la gente todavía no ve, no escucha, para mejor decirlo así. Y, Sí. y bueno, para ya ir terminando, me gustaría que nos digas unas palabras finales, de lo que vos sientas acerca del podcast o acerca de esta entrevista en general, y ya para ir finalizando y no te tomo más tiempo. Bien, lo primero que me nace como eh, es agradecimiento.
La verdad que tengo unas palabras de agradecimiento para tu persona. Muchos años de amistad, la verdad que si nos ponemos a contar del 2007 hasta ahora, son muchos años, la verdad que pese a que nosotros ya después del 2008 en adelante ya nos trasladamos a Puerto Santa Cruz, Sí, la distancia no ha mermado, digamos, en la relación, hemos podido volver a tener contacto a través de las diferentes vías de comunicación y esa es algo que se agradece, la amistad es algo que se agradece. Así que muy contento primero de eso, de tener un amigo importante dentro de lo que fue nuestra historia, nuestra juventud, nuestra adolescencia, así que muy contento. Y después del producto, lo que es el Informe Espectro, quiero agradecer la oportunidad de poder estar, de poder participar. Sin duda que fue un reto, fue un desafío el aceptar y decir, vamos a meterle para adelante. Ya jugábamos con el hecho de estar separados y de tener que mandarnos los claro, archivos y todo eso. todo un desafío. Y ahora en plena pandemia te das cuenta que mucha gente que tal vez antes no tenía el tiempo para sentarse, no sé, 15 minutos a escuchar algo, hoy lo tiene la oportunidad y tiene el tiempo de hacerlo. Y vos decías que no son muchos los que lo escuchan, yo te puedo decir que hay bastante repercusión, hay gente que se ha tomado el trabajo, y con el último capítulo donde se involucra más gente, va a ser mucha más la que se va a copar, digamos, con escuchar el podcast completo, a entender la historia desde cero. Además de que ya tiene prácticamente todas las plataformas cubiertas, bueno, como es YouTube, que es una de las más populares, tenerlo en Spotify ya es un nivel mayor, así que también en ese sentido te agradezco que la producción haya llegado hasta ese nivel. Y como te digo, o sea, de aquí en adelante te queda una vara a vos como escritor y a nosotros como productora alta, altísima, Claro, de poder seguir creciendo, de poder ir buscando alguna otra desafío. Yo lo tomo así, como un desafío de, de que este podcast es el inicio simplemente. Ahora podemos ir por otras cosas más. Y quién te dice, ¿no? Que dónde podemos llegar a confluenciar nuevamente. Así que, como te claro. digo, agradezco la oportunidad de participar, de ser parte. Mando un saludo a todo el equipo, a todos los chicos que se metieron en el personaje, a quienes dan vida a las voces del informe Espectro, y a quienes trabajamos en la parte de postproducción, como es Carlito, digamos, sumarlo a él también es una vuelta de rosca que yo te decía, hay que Sí, darle una vuelta más, porque la verdad que entre los dos primeros y los dos que siguen de los capítulos, en el 3 y 4, hay una diferencia en las producciones, en la sonoridad. Es tremendo lo que se puede lograr con un buen equipo de trabajo. La voz de Charlie, no quiero dejarlo fuera, Charlie, la verdad que sí. nos dejó, pero Te deja con tremenda, la piel ¿no? de gallina, Charlie. Charlie y Marta juntos encima fue todo un tema. Fue un golazo, creo, Claro, ¿no? sí, de media cancha. De media cancha. Así que bueno, Manu, te agradezco, te mando un saludo a vos, a tu familia. Gracias por la oportunidad y bueno, que esto no pare, que siga, que seguramente vamos a tener muchos más desafíos por delante. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Axel, por tus palabras, primero, por tu trabajo, que es increíble el trabajo que has hecho. Es con un trabajo con el que estoy muy satisfecho. De hecho, las expectativas que yo tenía con tu trabajo las elevaste, así que te agradezco por eso. Te mando un abrazo fuerte para vos, para tu familia, eh, un abrazo en general para todos. Y bueno, esta es la conclusión de otra entrevista más de los integrantes del Informe Espectro. Faltan algunos más y bueno, ya falta muy poquito para el final, así que gracias por estar pendiente y gracias por estar acá. Eso ha sido todo. Chau, chau.